Para grabar necesito que pidas. En esta ocasión, realizaremos un recorrido con mitos y leyendas desde la Condesa hasta el casco histórico de la Ciudad de México. La Colonia Condesa, una zona que concentra un buen número de restaurantes, librerías y cafés, que en los últimos años, al igual que en París, comenzaron a ocupar las anchas banquetas y a la proliferación de galerías de arte, boutiques de moda, centros culturales y áreas verdes, así como su patrimonio arquitectónico. La zona atrae a personas de varios puntos de la ciudad, turistas nacionales y extranjeros que ocupan o que buscan el ambiente y vida del lugar. La zona consiste en 3 colonias: la Colonia Condesa, la Colonia Hipódromo y la Colonia Hipódromo Condesa, y es muy conocida por la gran cantidad de cafés. La Condesa comparte su frontera y espíritu bohemio con la Colonia Roma y juntas forman el llamado Corredor Cultural Roma Condesa. Se cuenta que por allá en la época de la Nueva España, allá para cuando la condesa de Miravalle, doña María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamonte y Orozco, de cuyo título se toma el nombre de esta colonia, que al igual que en París cuenta ya con la Durée. Pues se cuenta que para 1777 la condesa de Miravalle murió, se dice que envenenada por el fraile que fue su amante. Tras su muerte, de acuerdo a algunas leyendas, esta excéntrica mujer fue embalsamada y sus restos fueron exhibidos durante 150 años. Poco a poco, los hijos de la condesa vendieron su herencia y con el tiempo volvieron a España. Una de sus propiedades, la hacienda del Jaripeo, que por cierto tenía una mina de oro, fue vendida nada más y nada menos que a Miguel Hidalgo y Costilla. Se dice por ahí, o lo que la gente cuenta, es que la condesa, tras enviudar, estuvo en un lugar muy difícil, pues tuvo que llevar a cabo las tareas que solo hacían los hombres en aquella época. Un personaje así, sin duda, es el origen de los mitos de toda clase, y la condesa de Miravalle no es la excepción. Las leyendas alrededor de esta mujer son numerosas y no todas fidedignas, pero siempre interesantes y en ocasiones tétricas. Algunas fuentes aseguran que fue hermosa y que siempre lograba tener al hombre que deseara. Otras leyendas cuentan que era muy fea, no existe retrato alguno de ella. También se cuenta que organizaba fiestas con la realeza de la Ciudad de México de entonces, que llegaban a durar semanas enteras. Fue dueña de cientos de esclavos y se dice que la condesa los trataba como animales y mató a muchos de ellos. Fue una mujer malvada, ambiciosa y calculadora, según las versiones más amarillistas del personaje. Tal ambición cuentan que llevó a ser excomulgada por reclamar las donaciones que cada uno de sus adinerados tíos hizo a la Catedral de Valladolid en Michoacán. Supuestamente, tras la excomunión, ella tuvo que retractarse. A pesar de todo esto, registros de la época indican que, tras su muerte, liberó a varios esclavos, convirtiéndose así la tercera condesa de Miravalle en un personaje profundamente interesante, no solo por las leyendas que han nacido alrededor de su figura, o si estas son ciertas o no, por ser una mujer poeta que jugó el papel de un hombre cuando esto no sucedía a menudo, mucho menos tratándose de una noble criolla sola en tierras americanas. Su figura, su historia y sus leyendas son sin duda, y sin que muchos lo sepan, celebradas por una de las colonias más bellas de la Ciudad de México. Llegada la noche, es hora de recorrer la calle Madero y muchas otras en el casco histórico de la Ciudad de México, entre la algarabía, los paseos y las leyendas tétricas. La calle Madero es una de las calles más antiguas de México. Su nacimiento se debe a una orden que dio Hernán Cortés,
la mandó construir con el objetivo de servir como ruta de escape ante una posible rebelión indígena, pero con el tiempo la calle se fue transformando en el corazón comercial de toda la Ciudad de México. Esta calle se convirtió en la ruta del paseo dominical de la aristocracia. Las personas más ricas de la ciudad pasearon una y otra vez, ya que esta calle guardaba las boutiques más sofisticadas de todo México. Tiendas que vendían metales alemanes, porcelanas chinas, mármoles italianos, alta costura francesa, vinos españoles. Pasear por esta calle era visitar un centro comercial europeo, razón por la cual en esta calle caminaron los grandes personajes de la historia de México: Juárez, Zapata, Pancho Villa, Porfirio Díaz, Iturbide, Santana, José Ortiz, entre una incontable cantidad de personajes famosos e históricos. Por ejemplo, la Casa de los Azulejos es un edificio de los más emblemáticos del centro histórico, pero lo que no todos saben es que hace muchos años era la residencia de los condes de Orizaba. La leyenda que rodea este edificio y su icónica fachada de azulejos poblanos es que uno de los descendientes del conde era un joven flojo, que no trabajaba ni se esforzaba por atender los negocios de su padre, por lo que éste le decía: hijo mío, nunca llegarás lejos ni harás casa de azulejos. Supuestamente la frase caló tanto al joven que le hizo recapacitar y logró superar la fortuna de su padre, restaurar la casa deteriorada y cubrirla de azulejos. ¿Sabías que también en esta calle, en septiembre de 1821, de hecho un 27, la leyenda cuenta que el ejército trigarante entró a la Ciudad de México y Iturbide desvió el desfile del ejército a la calle Madero para pasar delante de la casa de la Güera Rodríguez y dedicarle la victoria? Poco tiempo después, con la abdicación de Iturbide, los títulos condales, así como demás títulos nobiliarios que fueron otorgados por el rey de España, fueron suprimidos, por lo cual los escudos nobiliarios de las fachadas fueron borrados de los palacios y las casonas señoriales de México, y en el caso de la Casa de los Azulejos no fue la excepción. Uno de los sucesos que acontecieron en esta casa y marcó una tragedia en sus habitantes fue el asesinato del exconde Andrés Diego Suárez de Peredo, descendiente de don Rodrigo Vivero, a manos del oficial Manuel Palacios, ocurrido al bajar las escaleras del patio del palacio. Tal crimen sucedió durante el motín de la Acordada, cuando se desató el saqueo en la ciudad. Hay mucha contaminación, se notaba mucho. Yo pensaba que también. Los hechos refieren a una venganza por parte de Manuel Palacios contra el exconde, quien se oponía que Palacios tuviera una relación formal con una joven de la familia. El oficial, una vez encontrado culpable del crimen, fue sentenciado a garrote vil, ejecutándose frente a la llamada Plaza de Guardiola. Entonces se comenta que situaciones muy extrañas suceden en el interior de la Casa de los Azulejos. Los empleados de la cadena Sanborns de la Casa de los Azulejos cuentan que por varios lugares del palacio deambulan varios seres que parecen haber quedado atrapados en el espacio-tiempo. Justo en la escalera es normal ver la sombra de un hombre que baja y sube ante la mirada de varios. Naturalmente se cree que podría tratarse del exconde don Andrés Suárez, sí, el que perdió ahí la vida. Cuenta una leyenda que a mediados del siglo XVI, durante las noches de luna llena, los vecinos de Ciudad de México se despertaban sobresaltados al escuchar los fuertes lamentos de una mujer, la cual gritaba: ¡ay, mis hijos! La figura iba vestida de blanco
y un velo cubría su rostro mientras recorría las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río donde se desvanecía. Dicen que la mujer, tras el abandono de su marido, decidió ahogar a sus hijos en el río. Desde entonces lamenta lo sucedido arrepentida y vaga por las calles de la ciudad. Hay quien afirma que el día de hoy se puede oír su triste lamento. ¿Creías que en Ámsterdam en el barrio rojo había gente? Nada que ver con el centro histórico de México. Llama la atención que, al parecer, la Llorona parece ser una mujer que sufre consecuencias de traicionar a su pueblo por envolverse con hombres de otra raza. En las versiones de México se llega a relacionar con el espíritu de la Malinche, muchacha esclava ofrecida por un cacique a Hernán Cortés, y el motivo de su aparición es el arrepentimiento por abandonar a su pueblo. No sé qué tienen las flores, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, lloró historia de México. Las flores del camposanto. El origen de la leyenda de la Llorona es incierto. La primera vez que aparece registrada de forma escrita es durante el siglo XVI, a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Algunos estudios apuntan afinidades con otros espectros procedentes de la cultura prehispánica, otros a que las distintas versiones que se conocen hoy día de la leyenda datan de la época colonial. Aunque no existen certezas de que este sea verdadero origen de la leyenda de la Llorona, estudios apuntan a similitudes con otras divinidades de origen prehispánico. Está muy feliz. Está muy feliz. Falso. Dios mío, qué falso. Durante la época de la colonia, la memoria de las creencias prehispánicas y la nueva religión aprendida fueron el caldo de cultivo de muchas leyendas en lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México. Otra leyenda bastante conocida indica que el día de la boda una bruja utilizó magia prehispánica para hacer un ritual diabólico por encargo de Doña Felipa, en este caso Francisca la Embrujada. En 1554, en el número 7 de la calle que hoy conocemos como Venustiano Carranza, vivía Doña Felipa con su hijo Domingo. Cuenta la leyenda que la adinerada viuda tuvo un altercado con el joven porque él decidió pedirle matrimonio a la tal Francisca, una muchacha mexica de procedencia humilde. El día de la boda, entonces, Doña Felipa encargó el amuleto que resultó del ritual, una almohada que la viuda regaló a los recién casados. 6 meses después, Francisca, de una extraña enfermedad, murió. La joven se le apareció a Domingo para advertirle de la maldición, y hay quien dice que aún se aparece de vez en cuando por estas calles. La mujer del convento de la Concepción. Otra leyenda del centro histórico de la Ciudad de México cuenta la historia que una mujer fue separada de su amado por su familia y terminó recluida en el convento de la Concepción. Se dice que su pena fue tal que se colgó de un árbol del convento, pero aún mucho tiempo después
Su cuerpo colgante se le seguía apareciendo a las monjas residentes. Cuando gustes, puedes dar una vuelta por ese bello edificio, pues está ubicado en el número 25 del callejón Héroes del 57. Hasta con los dientes. Por otra parte, la calle de la Quemada. La calle Jesús María, que va de República de Guatemala a Fray Servando Teresa de Mier. Durante mucho tiempo fue conocida como la calle de la Quemada. La razón se remonta al siglo XVI, cuando la joven española Beatriz arrancaba suspiros a los hombres nobles casaderos de la Nueva España. De sus pretendientes, el marqués de Piamonte, Martín de Scopoli, era el más decidido. Retaba a muerte a otros hombres, cegado por los celos para ganar la mano de la joven doncella, cosa que a ella le angustiaba mucho, pero muchos hombres habían muerto a manos del joven marqués. Beatriz quemó su rostro en brasas ardientes, encomendándose a Santa Lucía para que el marqués dejara de amarla, pero no funcionó, ya que él quiso casarse con ella de todos modos. Cuando salía a la calle con su rostro deforme cubierto con un velo negro, la gente la llamaba la Quemada, entre murmullos. ¿De qué me tiene que venir a hablar ese señor? No sé. Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Estas son solo algunas de las leyendas del centro histórico de la Ciudad de México, que te harán apreciar más este barrio. Si te interesa conocer más, pues puedes investigar. Qué grosero, ¿eh? O darle like si quieres más de estos videos y si quieres que lo cuente todo. Buenas tardes. Para grabar necesito que pidas. ¿Quién te dio derecho a tutearme? Usted siempre me tutea, ¿por qué yo no? Porque no somos iguales. No, espérate. Ah, caray. Actividad paranormal. El centro histórico de la Ciudad de México, el más grande y emblemático de América Latina, es uno de los más importantes centros turísticos del mundo y el principal destino del turismo cultural del país. Excelente vida nocturna, puesto sobre la calle como en París, pero aquí es de tacos. Antes de culminar, entre otras leyendas no tan conocidas, está una que se llama la Casa de los Ahorcados. Esta es una construcción que data de 1828. Se encuentra en la calle de Donceles número 66 y es conocida popularmente como la Casa de los Ahorcados. Seguramente te preguntarás por qué se llama así. Personas que han trabajado en el lugar a través del tiempo explican que han visto cosas sobrenaturales en el recinto, especialmente espectros de personas ahorcadas. Incluso hay quien afirma que ha visto sombras de personas colgadas en las vigas del lugar. Aquí sobre el centro histórico se encuentran algunos de los tesoros culturales más apreciados de la nación y verdaderas joyas de la arquitectura. Esta maravilla, distinguida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1987, cuenta con cerca de 1.500 edificios entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos históricos o artísticos.
En 668 manzanas y una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados, es posible admirar la arquitectura que resume la historia de las épocas prehispánicas, colonial, independiente y moderna de nuestro país. Se convierte en una delicia visitar el centro histórico de la Ciudad de México, que ha sido catalogada por la revista Forbes como el cuarto mejor lugar del mundo para comer, después de París, Roma y Tokio, pues precisamente en el corazón de la capital se concentran los restaurantes y fondas tradicionales que preparan los mejores platillos de la gastronomía mexicana y de la cocina internacional, además de catrinas, bares, taquerías, cafeterías, terrazas, que son verdaderos oasis para disfrutar de un ambiente relajado y contemplar los edificios y el devenir de la gente que recorre diariamente esta zona. Antes de que te vayas, no se te olvide dejarme la receta de los chiles en nogada. Es que te quedaron como nunca, mi chula. El secreto es hacerlos con mucho amor. Espero que un día te salgan. Permiso. Qué grosero, oye. Gracias por vernos. Hasta luego. Acérquese a comprar, porque estamos cerca de usted para que venga y pida un elote grande. Le alzamos un elote grande.